Conoce Más 28, presenta. Padre Rico, Padre Pobre es una lectura necesaria si quieres aprender sobre finanzas personales y educación financiera. Este bestseller ha ayudado a la mayoría de la gente a entender cuáles son sus malos hábitos financieros, cómo cambiarlos, saber cómo invertir y tener una mejor comprensión de los mercados. Si aún no estás seguro de leer el libro, en este artículo encontrarás un resumen muy completo de sus principios. Comencemos. Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. En el libro Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki expone sus experiencias con las distintas personas que formaron parte de su crianza y de su educación financiera. En este trabajo conjunto con Sharon Lacker, explica con detalle cuáles son los pasos y enseñanzas más importantes para alcanzar la libertad financiera que siempre hemos deseado. En este resumen del libro podrás encontrar las ideas más importantes expuestas por los escritores acerca de cómo desarrollar la inteligencia financiera para alcanzar el éxito en el área de las finanzas con plenitud. Los dos padres. Las lecciones del Padre Rico que hicieron que Kiyosaki obtuviera una perspectiva diferente ante la vida, luego de percibir durante años los consejos de su Padre Pobre, quien con una educación formal solo le pudo heredar deudas. Mientras que las lecciones experimentales de su Padre Rico le legaron los aprendizajes de cómo manejar el dinero de la mejor forma. Para su Padre Rico fue muy importante enseñarle a través de la práctica, aprendizajes que conllevaron el mayor esfuerzo por parte de Kiyosaki. Con el tiempo ganó mucha experticia, se hizo un joven más crítico con lo que pensaba sobre el dinero, las mejores maneras de administrarlo, y como lo deja expuesto en su libro de Padre Rico, aprender a hacer que el dinero trabaje para él. En este capítulo, Kiyosaki explica las principales diferencias entre su padre biológico, su padre pobre, y el padre de su mejor amigo, su Padre Rico. El capítulo muestra las enseñanzas de cada uno de ellos, las formas de ver la vida y cómo cada uno de esos padres piensa y actúa con relación al dinero. El Padre Pobre es un hombre que tuvo una carrera académica exitosa, que cuenta con un trabajo seguro y un sueldo fijo mensual. Mientras que el Padre Rico es un hombre que apenas terminó su educación obligatoria, pero se convirtió en uno de los más ricos de Hawái, Estados Unidos. La mentalidad del Padre Pobre era un poco más conformista y vivía bajo la idea de «no me lo puedo permitir», mientras que el Padre Rico se preguntaba «¿cómo me lo puedo permitir?». Y a raíz de esa pregunta buscaba formas de ganar más dinero. La carrera de la rata. Aquí Kiyosaki explica a detalle cuáles son los comportamientos más comunes de las personas ante los esfuerzos laborales cotidianos. La carrera de la rata consiste en la trampa en la que cae la persona pobre con mayor frecuencia. Kiyosaki argumenta que la carrera es un ciclo sin fin donde la persona pobre crece con la percepción de que educarse y tener un trabajo seguro es la mejor forma de desarrollar sus capacidades al máximo. ¿Conoces a alguna persona que esté atrapada en esta carrera? ¿Te parece tan ajeno a ti mismo que no quieres estar ahí? Estas personas viven como los hámsters que se ejercitan en las ruedas, dependen del salario, la rutina común día tras día para asegurar que son felices con su trabajo y nunca llegar a sentir un desarrollo financiero que les permita vivir tranquilos. El manejo del dinero no se trata solo de cubrir necesidades, sino que también involucra la falta de educación financiera. Si la vida se reduce a trabajar únicamente por razones monetarias, se cae en una trampa. Las personas ganan dinero y lo gastan repetidamente, sin importar cuánto ganen, lo que impide su éxito financiero y la multiplicación de sus ingresos. El autor comparte su conocimiento y la perspectiva que adquirió de su Padre Rico, que lo diferenció de su Padre Pobre. La visión a largo plazo es una de las diferencias que hacen únicos a ambos padres. El Padre Rico enseñó la importancia de establecer relaciones duraderas con el dinero. Le explicó la relevancia del flujo de efectivo y la inversión, enfatizando en la producción y el trabajo con el dinero. Padre Rico, Padre Pobre de Robert T. Kiyosaki se divide en capítulos que podrían considerarse grandes lecciones. A continuación, se presenta un resumen de cada una de ellas. Los ricos no trabajan por el dinero.
La mayoría trabaja para sobrevivir, mientras que los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos a través de la adquisición de activos que generen ingresos pasivos. La riqueza más grande es la educación financiera. La educación tradicional no enseña a utilizar el dinero como una herramienta para generar más dinero. La inteligencia financiera implica saber cuánto dinero guardar e invertir. Ocúpate de tu propio negocio. La mayoría no distingue entre profesión y negocio. Es posible invertir en activos mientras se trabaja por cuenta ajena, generando ingresos pasivos a largo plazo. La historia de los impuestos y el gran poder de las corporaciones. Los ricos aprovechan mejor sus ganancias al crear sus propias empresas para realizar inversiones y pagar impuestos al final. Los ricos inventan dinero. La inteligencia financiera se enfoca en generar más dinero identificando oportunidades y organizando personas hábiles para trabajar para ellos. Trabaja para aprender, no trabajes por dinero. Desarrollar habilidades en ventas, gestión del flujo de efectivo, manejo de personas y sistemas, negociación y oratoria es esencial para convertirse en una persona financieramente exitosa. Robert Kiyosaki identifica 5 obstáculos comunes que impiden alcanzar la independencia financiera: el miedo, el cinismo y la envidia, la pereza, los malos hábitos y la arrogancia. La importancia de la educación financiera radica en el desarrollo de habilidades para manejar las finanzas y lograr objetivos. La proactividad es fundamental para construir un camino hacia la educación financiera desde una perspectiva diferente. Evitar el camino de la rata implica hacer que el dinero trabaje para uno mismo. Construir un negocio propio o invertir en el de otros puede aumentar la rentabilidad financiera. La decisión de hacer del dinero una utilidad radica en cada uno y en la capacidad de pensar diferente. La experiencia es fundamental para aprender. A través de un proceso de formación como inversionista, se puede adquirir el conocimiento necesario para gestionar las finanzas con éxito. Hasta luego.